Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy es muy diferente el video, estoy grabando desde mi computadora porque tenemos una entrevista especial. Vamos a entrevistar a Alejandro Cosentino, que es el CEO y fundador de Afluenta. Afluenta es una plataforma de préstamos de peer-to-peer lending en donde las personas pueden solicitar créditos si es que necesitas dinero o puedes invertir tu dinero y obtener altas rentabilidades. Vamos a resolver todas las preguntas que ustedes me han estado haciendo. Pueden entrar a esta plataforma si es que están en Perú, en México o en Argentina. Vamos a dejar los 3 links para que puedan invertir en esta plataforma si desean en la descripción, y si utilizas esos links para registrarte, pues vas a tener un descuento o vas a tener dinero que ya no vas a pagar en comisiones. Así que sugiero que se inscriban desde esos links que voy a dejar en la descripción. Antes de empezar, quiero invitarte también a que hagas clic al botón me gusta, te suscribas si es que aún no lo has hecho y veas que en la descripción no solo vas a encontrar esos links que son muy importantes, sino también vas a encontrar los links de los grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Vas a encontrar los links de todas mis redes sociales, los links de mi podcast con contenido exclusivo y por último mi libro que acabo de lanzar y que puedes adquirirlo por ahí. Ahora sí, acompáñame que vamos a empezar. Hola Alejandro, bienvenido a un nuevo episodio de podcast y también un nuevo video porque estamos grabando por primera vez en las dos plataformas. Te quería comentar que ya te presentamos como el fundador, el CEO de Afluenta, pero ¿quién mejor que tú para contarnos un poco quién es Alejandro? Cuéntanos un poco de tu historia como emprendedor, cómo es que iniciaste en este camino que es tan distinto para muchos y otros que también les apasiona el tema de emprendimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y gracias por tu tiempo también. Bueno, mi nombre es Alejandro Cosentino, tengo 57 años, hace ya 36 años que trabajo y de los 36 años que trabajo, hace un poco más de 20 años que trabajo en servicios financieros y ya más de 15 en tecnología, con lo cual este mundo de fintech me viene como anillo al dedo, como decimos aquí en Argentina, porque puedo combinar mis dos pasiones que tienen que ver con la tecnología y que tienen que ver con los servicios financieros. Así que cuando lanzamos Afluenta pensamos que había una oportunidad, estamos hablando del año, empezamos a trabajar en Afluenta en el año 2010 y lanzamos en el año 2012. Y bueno, para ese momento pensábamos que la tecnología y las finanzas debían tener un lugar en una combinación. Lo hicimos a través de financiamiento colectivo, pero hay otras muchas intersecciones de tecnología y servicios financieros, como pagos, como préstamos puros, como inversiones, como seguros con tecnología, con lo cual creo que se ha despertado un nuevo modelo, una nueva industria que tiene distintos modelos de negocios incorporados. Me parece increíble. ¿Y cómo es que tú comienzas como emprendedor? ¿Afluenta fue tu primer emprendimiento o antes has tenido otros emprendimientos? Yo trabajé en relación de dependencia o como empleado hasta fin de los años 90, digamos. Empecé a trabajé en una compañía muy grande que hay aquí en Argentina, digamos, que fue mi primer trabajo como jefe de producto, una compañía que se llama Alpargatas, que es la que hace las zapatillas Alpargatas, las telas de jean. Y bueno, trabajé un tiempo en esa compañía y en otra compañía, digamos, de ropa que eran los jeans Guess, que hizo su lanzamiento en Argentina. Fui consultor y ahí cuando empecé a trabajar de consultor, empecé a trabajar con empresas de servicios financieros. Trabajé dándole servicios a Visa, a Citibank, a Banco del Sur, que era un banco en el sur de Argentina. Y porque trabajé en Visa, me hicieron una propuesta para ir a trabajar a American Express. Empecé a trabajar como gerente de marketing de la tarjeta verde, la tarjeta tradicional de American Express, y finalicé mi carrera allí como vicepresidente de marketing y ventas. Perdón, de marketing, ventas tenía antes, marketing Wow. para Latinoamérica, digamos, y tenía 3 países a cargo, que eran México, Brasil y Argentina. Y bueno, a partir de eso, digamos, tomé mucha experiencia en servicios financieros, que ya había tenido experiencia como consultor. Me fue muy bien en American Express, una gran compañía. Y bueno, después salí de American Express para ir a trabajar a un banco, el banco más grande de Argentina en ese momento, que era el Banco Río, que fue adquirido por el Banco Santander, donde también ahí trabajé muy bien, armando toda la oferta de productos. Era un banco muy grande que tenía un desarrollo comercial un poco retrasado, digamos, con un equipo de profesionales dimos un gran impulso. Y después me fui a trabajar a una experiencia muy interesante que es un LBO, que es Leverage Buyout,
que son esas compañías, digamos, que compran, son fondos que compran a compañías, le inyectan capital, la modernizan, las hacen crecer y después las venden. Una experiencia muy interesante, digamos, que tuve en Argentina, digamos, había tenido operaciones la compañía tenía operaciones en Argentina y en Brasil. Y después empecé una carrera tecnológica, porque empecé a trabajar en el primer portal latinoamericano, digamos, que se llamaba Star Media, que era como una especie de Yahoo, que daba servicios de email, servicios de e-commerce, al inicio de todo lo que era el mundo de Internet. Y trabajé ahí generando algo que se llamó eh, Gratis 1, que era la plataforma de free access, de acceso gratuito a Internet, para las personas que utilizaban esta media, porque la verdad que el acceso en ese momento había computadoras en las casas, pero faltaba acceso a Internet, no era tan popular. Y lo dábamos gratuito, lo dimos a más de 1,5 millones de personas en 6 países. Y bueno, cuando salgo de ahí con el equipo que habíamos armado eso, hicimos el primer, es como si fuera un Spotify, radio por streaming de canales latinos en Latinoamérica, que tuvo más de 5 millones de usuarios. Y bueno, de ahí sí me salí para crear Afluenta. Este fue mi primer proyecto, digamos, sin esos equipos con los que trabajábamos antes. Claro. Qué tal historia, ¿no? Bastante recorrido, grandes empresas y, Sí, y bastante distintas, ¿no? Sí, en general hay un patrón. Cuando paré después de hacer esa compañía de streaming, paré un poco, digamos, como decimos aquí, paré la pelota para pensar qué hacer para adelante. Y ahí me di cuenta que tenía una gran experiencia en compañías, digamos, que eran legendarias en servicios financieros. Por otro lado, también tenía experiencia en tecnología, de haber implementado sistemas, de haber comprendido la digitalización de los servicios. Y ahí me di cuenta de que la evolución tecnológica es casi como un tren, ¿no? Digamos que tú sabes que tienes como distintas paradas. Las distintas paradas son fijas, o sea, tú sabes que después de una parada viene la otra y así sucesivamente. Y me di cuenta en ese momento, digamos, que yo había trabajado en distintas industrias, pero que la tecnología iba avanzando e iba a llegar en algún momento a transformar los servicios financieros. Que cuando uno mira los servicios financieros de afuera parece que no son difíciles de transformar porque las barreras regulatorias son altas, el miedo al regulador, digamos, hay como una especie de temor. Y bueno, si uno hace las cosas bien, si las hace digamos, de manera digamos, organizada, digamos, puede desarrollar digamos, servicios financieros con tecnología. Y bueno, lanzamos Afluenta el mes que viene va a ser 8 años. Wow. No sabía que tenía tantos años, para serte sincero, y me parece increíble toda la historia que... Hace 5 años que estamos en Perú. Hace 5 años que estamos en Perú, en Argentina 8, en Perú 5 y en México 4, por lo cual si sumamos son como 17 años de experiencia, ¿no? Entonces eso nos Claro. ayuda muchísimo, claro. Claro, me parece increíble. Y justo hablando de Afluenta, ya nos contaste un poco de cómo surgió la idea, ¿no? Que viste un patrón y que fuiste avanzando. También ya nos hablaste en qué países tiene operación, que es México, Argentina y Perú por ahora. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo fue ese proceso de abrir operaciones fuera de Argentina, ¿no? Porque Perú creo que fue el primer país, como tú me comentabas, que abrieron operaciones después de Argentina, luego fue México. Yo te quería preguntar, ¿por qué Perú? ¿Por qué México? Ok. Bueno, una de las cosas que pasa en los emprendedores de Argentina es que sabemos que nuestro país digamos, tiene una macroeconomía digamos, que afecta mucho los negocios en general y en particular los negocios financieros, que tiene mucha volatilidad. Digamos, Argentina es un país que durante muchos años, que todavía después de muchos años continúa con algo que se llama déficit fiscal, que, digamos, que el país gasta más de lo que recauda, digamos, porque tiene situaciones realmente situaciones sociales que atender. Entonces, eso provoca un déficit, digamos, lo que se llama déficit de cuenta corriente, digamos, en el mundo, digamos, y entonces Argentina, al tener siempre déficit, siempre emite más dinero del que necesita, digamos, entonces entramos en una espiral inflacionaria, digamos que en los últimos, te diría, sumando el gobierno del presidente Macri más los gobiernos, los anteriores 3 gobiernos, y tenemos casi como 16, 17 años de inflación. Digamos, en la década del 90 la inflación fue muy baja en la Argentina, pero después la inflación fue muy alta y eso le pone mucha presión a la macroeconomía que muchas veces se destabiliza, el tipo de cambio, digamos, es muy alto. Una de las cosas que me sorprende de Perú es que no importa lo que pase, que el dólar vale digamos, 3 soles con 35, digamos, ¿no? Sí, es 3.50, fabuloso 3.40. el equilibrio macroeconómico. Entonces, en un momento, cuando todos estamos en Argentina, siempre tenemos que buscar, digamos,
salir a tener más mercado que Argentina, porque Argentina muestra mucha volatilidad, digamos, y además los argentinos, digamos, siempre tenemos el apetito por tener una compañía de alcance regional. Entonces, lanzamos Afluenta. A los 8 meses de haber lanzado en Argentina, vimos que en todas las jurisdicciones, provincias, había inversores y solicitantes que transaccionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y dijimos, nos parecía interesante. Yo cuando lancé Afluenta lo lancé como una empresa que iba a tener alcance regional, pero cuando vi eso aceleré los planes regionales porque me parece que había mercado y había que capturarlo rápido. Entonces empezamos a trabajar en el año 2014 para poder lanzar Perú. Hablamos con los reguladores, nos fuimos a presentar, vieron con buenos ojos que una compañía como nosotros llegara a Perú. Hicimos el lanzamiento formal, comunicamos a la prensa alrededor del 16 de febrero, del 16 de octubre, me acuerdo como si fuera hoy, y lanzamos, ¿no? Y hicimos notas de prensa, empezamos a recibir comentarios de clientes, resolvíamos las cuestiones de clientes que querían saber qué era eso tan novedoso que estábamos por lanzar, y creo que fue a principio de diciembre que tuvimos la primera inversión de algunos inversores que luego se transformaron en más y generaron el primer préstamo. Perú, a mí siempre me llamó la atención de Perú, que era una economía muy estable. Probablemente yo creo que Perú es más estable que Chile, si miramos en este último tiempo, con una disciplina fiscal muy importante, con los valores macroeconómicos muy estables, inflación baja, crecimiento de un periodo de tiempo muy prolongado, en cifras que andaban entre el 1,5% y el 4,5%, y es el ideal, digamos, ¿no? Digamos, como macroeconomía, país, como los factores macroeconómicos muy interesantes. Y también vi que había una baja penetración de crédito comparada con el PBI, digamos, de Perú, digamos, había una penetración de crédito baja comparada con otros países, y entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. Una de las cosas que vemos también cuando vamos a los países es que 3 o 4 instituciones bancarias tienen un porcentaje muy alto de lo que es el total del mercado financiero, y eso hace que las tasas de interés sean un poco más altas, digamos, de lo que debería ser, y fundamentalmente el spread, digamos, ¿no? La diferencia entre lo que se paga por un certificado de depósito o plazo fijo, como le decimos acá, y la tasa de interés para un cliente medio es como bastante amplia, digamos, ¿no? Si uno mira los países del hemisferio norte, los spreads son bastante pequeños, ¿no? Entonces, por eso la banca tiene que tener volúmenes muy altos para poder llegar a puntos de equilibrio y rentabilidad. Entonces vimos que eso era muy interesante. Otra de las cosas que vimos es que Perú probablemente tiene uno de los mejores sistemas de información de la región. Digamos, uno va y pide información en los buros de crédito y ve una información, digamos, que es buena, digamos, que es muy sólida. Es el único país de la región donde tiene indicadores de morosidad a 9 días, 10 días de atrasos. Digamos, en general todos los países tienen atrasos a los 30 días, digamos, con lo cual te da información te permite prever muchísimo, digamos, y eso nos ayuda a nosotros a trabajar correctamente. Claro, y bueno, de hecho... México porque es gigante, digamos, ¿no? México es un sistema muy estable también, pero es gigante, son 130 millones de personas. 4 veces más que Perú. 1.2 trillones de dólares de su economía, vecino de Estados Unidos, digamos, con acuerdo más de 48, 50 países que tienen acuerdos de libre comercio, un país muy industrial, digamos, se desarrolla algunos dicen maquila, pero la verdad que es la última fase del proceso industrial, pero con mucho proceso industrial, con buena información para tomar decisiones, y un mercado, digamos, que tiene también una baja penetración de crédito sobre PBI y el spread bancario mucho más grande, muchísimo más grande que Perú. Entonces veíamos que ahí había una oportunidad. Claro, a mí me parece increíble lo que tú me comentas, porque eso creo que lo vivimos no solamente todos los peruanos, sino todos los latinos. O sea, yo he ido a Estados Unidos y he visto los spreads, que son las diferencias, y tú puedes sacar créditos a 6% al año si es un crédito hipotecario, y cuando tú pones tu plata... Ahora están en 3,5% al año, digamos, abajo muchísimo. Entonces, ¿qué hace la gente que lo solicitó a 6? Cambia y va a un banco y le dice, mira, yo pago bien, dame una tasa del 3.8 y va y paga el 100%, digamos, ¿no? Que pasa mucho en Perú también, ¿no? Eso de comprar tu deuda. Sí, en Perú pasa mucho. Estados Unidos es realmente fabuloso. Entonces, digo,
todos nosotros muchas veces nos gusta vivir en donde vivimos, tenemos nuestros afectos, tenemos nuestras raíces en el país que vivimos, pero muchas veces deseamos un nivel de desarrollo, digamos, mayor como hay en países de hemisferio norte, y muchas veces lo que vemos en eso, digamos, utilizo una frase de Warren Buffett, digamos, que siempre dice que el crédito es como el oxígeno, se nota cuando falta. Entonces, en nuestros países hace falta ese oxígeno que es el crédito. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día, y más con esta pandemia que ha sucedido, pues todos están necesitando oxígeno o capital, ¿no? Y yo veo una oportunidad. De hecho, cuando a mí me comentaron por primera vez en Afluenta, muchos no saben, pero Afluenta fue la primera empresa con la que yo comencé a colaborar, ¿no? A generar contenido con ellos, porque me parece súper interesante el modelo de negocio que tienen, y sobre todo lo que más me gusta a mí es la transparencia en las estadísticas dentro de la web, que tú no solamente puedes ver las estadísticas propias, sino de todos los préstamos para tener una expectativa real, ¿no? Porque muchas veces entra el gran problema de las inversiones, yo creo que es la desinformación, lo cual conlleva a tomar expectativas erradas, ¿no? O sea, el problema no es que a ti te paguen un rendimiento de 10, de 20, de 30% al año. El problema es que tú esperabas 100 y te dan 10, o que tú esperabas 20 y te dan 5. Entonces, yo creo que cuando alineas bien tus expectativas, pues todo camina mucho mejor. Y ya hablando de este tema de Afluenta y la pandemia, yo te quería hacer una pregunta muy puntual, ¿no? Y es, ¿cómo ha impactado el COVID-19 o el coronavirus, como prefieren llamarlo, a Afluenta en cada uno de los países, ¿no? Que me imagino que ha sido un impacto muy similar en la mayoría. Es un impacto similar, probablemente el impacto en Argentina es un poco más alto porque Argentina viene de una crisis bastante profunda y le agarra, digamos, es como muchas veces decimos sobre llovido mojado, digamos, ¿no? En general es la primera vez en la historia de la humanidad que se dan dos fenómenos al mismo tiempo, que es la restricción de oferta y la restricción de demanda. O sea, la pandemia, los lockdowns, digamos que el primero en la región fue de Perú, digamos, que estuvo bien avanzado, digamos, para frenar, digamos, y imponer, digamos, cuarentenas obligatorias. Las compañías no podían producir. Entonces, si no podían producir, no había oferta. Y por otro lado, también se restringió la demanda, con lo cual hubo, por primera vez en la historia, dos factores, digamos, que van a quedar en los anales de la historia para ser estudiados por todas las personas que después quieran estudiar estos fenómenos, como una de las crisis, digamos que dos tormentas perfectas al mismo tiempo. Con lo cual, esto lo que provoca, digamos, es que mucha gente estuvo requiriendo créditos porque se quedó sin dinero, digamos, y también se quedó sin empleo. Se quedó sin la fuente de origen habitual. Y esto es un factor importante, porque cuando una persona, digamos, se queda sin sus ingresos, no importa todo lo bien que se haya comportado en el pasado, no tiene ingresos y entonces ve dañada su capacidad de repago para solicitar un crédito, ¿no? Como eso. Entonces recibimos muchas solicitudes de créditos, pero con personas con las que no podíamos comprobar ingresos, ¿sí? El ingreso en Perú, digamos, el ingreso informal en Perú es bastante importante, probablemente uno de los más altos de la región, y entonces eso provocó que mucha gente incluso tuviera que salir a trabajar igual y se ha contagiado, y por eso el proceso pandémico que ha tenido Perú fue tan duro, ¿no? Por el otro lado, digamos, también hemos visto, digamos, siguiendo con las personas, digamos, que solicitaban créditos, que muchas veces esta incapacidad de poder salir, digamos, a comprar cosas o a hacer pagos o lo que sea, ha hecho que mucha gente se atrase en los pagos. Gracias a Dios ahora, digamos, con esta normalización que hay en Perú y a partir de servicios que ahora te voy a comentar que hemos sumado en la pandemia, hemos recuperado muchísimo de esa gente que no había pagado, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, digamos, lo que ha pasado es que los rendimientos a través de certificado de depósito, plazos fijos, digamos, de los bancos, han bajado notablemente. Es casi como que el banco dijo, no me den más dinero, ¿no? Y bajó notablemente el rendimiento del dinero a través de esos depósitos a plazo. Y subieron muchísimo las tasas de interés, digamos, incluso para personas que son las personas que mejor pagan en Perú, digamos, ¿no? Ahora después vamos a hablar de los distintos segmentos de cliente que tienen, digamos, toda sociedad, digamos, en donde algunos pagan extremadamente bien y otros no pagan tan bien y aún así tienen crédito, digamos, ¿no? Por lo cual, en ese universo, lo que vimos es
una contracción del crédito, por un lado, ¿sí? Y una demanda, digamos, de inversores que todavía está activa, digamos, porque dice, quiero hacer trabajar mi dinero, digamos, ¿no? Entonces, yo eso creo que te diría, ahora estamos en julio, pero eso fue lo que sucedió en los últimos días de marzo y los primeros días de abril, ¿no? Entonces, fue como el primer shock. Digamos. Ahora lo que estamos viendo es que se está recuperando la demanda de créditos, a punto de que se ha duplicado el volumen, se duplicó el nivel de mayo en junio y está volviendo a crecer el nivel de créditos de julio comparado con abril. Y creo que en agosto no digo que se va a normalizar totalmente, pero va a estar alrededor del 65% de lo que era 70%. Con lo cual, eso provocó como un estrés, digamos, en nuestro modelo de negocios. Una de las cosas que desarrollamos rápidamente fue darle a las personas que tienen un buen comportamiento de pago más herramientas para que puedan pagar. En particular, hicimos algo que se llama un periodo de gracia extendido, como primera herramienta. Segunda herramienta, le dimos a la gente algo que se llama, digamos, reprogramación, que es el periodo de gracia extendido es que en lugar de pagar, digamos, sin intereses en un periodo, digamos, normal, pueda pagar, digamos, sin intereses en un periodo hasta 20 días más de lo que se fuera el rendimiento, digamos, el vencimiento de su cuota. Segundo, extendimos, digamos, la capacidad de que la gente pueda reprogramar pagos, es que una persona, digamos, en lugar de pagar de este mes, pueda pagarte el mes siguiente. Y otro que se llama refinanciación. Cuando la refinanciación es cuando a una persona se le han atrasado algunos pagos, pero muestra intención de pago, lo que hacemos es ponemos el capital y el interés de lo que debió, digamos, lo ponemos en el resto del préstamo para que las personas puedan pagarlo en lo que queda de vida del préstamo. Además, implementamos sistemas de débitos automáticos para que la persona que no podía salir pudiéramos ir a buscar el dinero a la cuenta, que la mayoría de los clientes peruanos nos ha autorizado para hacerlo. Lo hicimos eso con el BCP, lo hicimos también con el BBVA, que nos ayudó notablemente, digamos, a recaudar más, y la verdad que claro, estamos muy bien. Y también estamos haciendo acuerdos con por ejemplo, punto efectivo o pago efectivo, ¿no? Sí, pago efectivo. Pago efectivo, digamos, para que la gente pudiera ir a pagar a esos lugares. Con lo cual, digamos, te diría que pusimos una batería de alternativas en manos de la gente y la gente lo utilizó muy bien. La verdad que ha dado un gran resultado y yo le agradezco muchísimo a nuestro equipo de tecnología y a nuestro equipo en Perú, digamos, porque la verdad que nos ha ayudado rápidamente a manejar una situación que parecía muy compleja al inicio y ahora vemos que está bajo control. Me parece excelente lo que comentas y de hecho yo sí lo he visto, yo soy inversionista también en Afluenta, yo ahí tengo algunos préstamos que he dado y pues me parece excelente lo que viene sucediendo. De hecho, yo pensaba que el índice de morosidad iba a subir muchísimo con la pandemia y si bien yo sí lo vi afectado porque subió un poco, pero no subió mucho y me permitió mantener buenas rentabilidades. Sí, entonces, sí. Yo justamente te quería preguntar eso porque hay una pregunta que me hace muchas personas, los que ven mis videos en YouTube acerca de Afluenta, los tutoriales que hemos hecho, me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento o cómo manejan la cartera de morosos actualmente en Afluenta? El proceso de cobro cuando una persona presenta atrasos, lo primero que hacemos es tratar de tomar contacto con la persona. Una de las cosas que le pasa usualmente a la gente cuando encuentra algún atraso es que le da vergüenza. A todos nos da vergüenza, no estamos pudiendo cumplir con nuestras obligaciones y nos da vergüenza. Entonces, lo primero que hacemos es tomar contacto con la gente, porque lo más difícil es tomar contacto con la gente. Cuando tú entiendes el problema, digamos, lo puedes ayudar, pero si no puedes hablar y no entiendes cuál es el problema, no hay ayuda posible, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente se siente avergonzada, digamos, y cuando eso sucede, se escapa, digamos, no los encuentras al teléfono. Nosotros llegamos con distintos mensajes para decirle, entendemos que tenés un problema y te llamamos para ayudarte, porque tenemos herramientas para ayudarte. Y entonces ahí funcionan, como decíamos recién, los pagos de gracia extendidos, las reprogramaciones, las refinanciaciones, y vamos tratando de encontrar una solución para ese cliente. Es claro que en un modelo como el nuestro, en donde hay donde se invierte en préstamos, cuando los clientes se encuentran en mora, algunos clientes de los que deben dinero probablemente no paguen nunca más, ¿sí? Y eso te diría, es un costo
dentro del sistema, pero que siempre se encuentra compensado por la tasa de interés. Entonces, si vamos a un segmento, por ejemplo, un segmento B, C, digamos, de afluenta en Perú, que puede tener una morosidad, digamos, del 5%, 6%, la tasa de interés a la que recibe los préstamos cubre ese 5%, digamos, a punto tal de que ese dinero, digamos, se recupera a través de la tasa de interés de lo que pagan correctamente, paga, por supuesto, los impuestos y los gastos que tiene y le da un rendimiento atractivo al cliente. Lo que hemos visto en esta pandemia, que te decía anteriormente, es cómo se han ampliado los spreads, digamos, ¿no? Cómo los bancos dijeron, en estas circunstancias pagamos menos por el dinero que nos den, ¿sí? Y cobramos más por el dinero que nos piden. Con lo cual a mí me llamó mucho la atención, digamos, esto. Pero después me di cuenta que era un fenómeno en toda la región, digamos, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Brasil, que es una situación casi de prudencia de los bancos, digamos, ¿no? Dice, bueno, voy a pagar menos el capital que recibo, digamos, y voy a cobrar más el que otorgo porque hay una situación de inestabilidad y hay más riesgo de no pago, entonces levanto la tasa de interés. Claro, de hecho lo que hacen los bancos es, a mí me parece sentido común, pero obviamente a los consumidores, como nosotros, que tenemos dinero en bancos o que pedimos préstamos en bancos, pues sí nos afecta porque incrementan las tasas y disminuyen los intereses que nos generan a nosotros. Pero yo quería hacerte una última pregunta respecto al tema de morosos en Afluenta, porque esto me lo hacen a mí muy seguido. En Perú hay algo que se llama Infocorp, que es muy conocido, una central de riesgos. Sí, sí. Y realmente a mí me preguntan muy seguido si es que Afluenta llega o planea llegar en algún momento a poner a las personas morosas en Infocorp, ¿no? Ya están en Infocorp. Sí los ponen. Claro. Bueno, el proceso es así, es bastante automático y es bastante estandarizado, digamos. Y en los 3 países pasa lo mismo. Cuando una persona no paga, se la reporta inmediatamente al buró, ¿sí? Y cuando se la reporta inmediatamente al buró, eso no obsta de que seguimos haciendo gestiones para cobrarle, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que hace es se reporta al buró, digamos, y le avisamos a la gente que se reporta al buró. Entonces, la reportamos al buró, digamos, cuando seguimos haciendo la gestión, tomamos contacto con la persona dice no te puedo pagar, digamos, entonces se va atrasando y se le juntan 2 o 3 cuotas, es muy difícil ya de recuperar eso. Entonces lo que buscamos hacer es hacer recuperos parciales. O sea, siempre en todo proceso de cobranza es importante que tu audiencia lo entienda, digamos, porque la gente quizás, los clientes que nunca hicieron una acción de cobranza o nunca se endeudaron, no saben lo difícil que es cuando una persona entra en una situación de mora, sacarla de esa situación de mora, a punto tal de que no todas las personas salen de esa situación. Porque piénsalo de esta manera, una persona cuando está pidiendo un crédito es porque tiene un proyecto en donde no le alcanza el dinero que tiene y tiene que pedir tiene que pedirle ese dinero a alguien, a un banco, a nosotros, a quien sea, digamos, o a los inversores me refiero, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esa situación, una persona, digamos, y nosotros hacemos un cálculo de cuánto es la relación cuota-ingreso que tiene que esa persona puede más o menos pagar. Entonces, imagínate que una persona tiene gastos porque alquila, porque tiene familia, porque tiene transporte, porque tiene comida, vestimenta, lo que sea de su familia, y dispone de, por ejemplo, de un 20% para pagar una cuota, digamos, ¿no? Entonces, nosotros le damos una cuota del 10%, pero si después esa persona sufre alguna alteración en su economía familiar, sea porque un niño se le enferma, porque se le rompe el carro, por la razón que sea, que son innumerables, porque lo que te estoy comentando es, esto pasa luego cuando una persona pide crédito, porque al momento que nosotros le damos un crédito, cuando chequeamos la información en Infocorp y trabajamos también con Experian, vemos la información y dice, esta persona está en condiciones de poder recibir un crédito. Para que te des una idea, se rechazan aproximadamente cerca entre 85 y 90% de los créditos que se solicitan en Afluenta. De cada 1000 solicitudes hay más o menos, debe haber más o menos entre 700 y 800 por día en Perú. Entonces, de esas personas, entre el 85 y el 90% no califica. Queda en un segmento más pequeño. Entonces, esa persona cuando está solicitando el crédito está perfecta, digamos, en su situación de historial crediticio y en su situación financiera, porque el análisis tiene 2 partes. Una, nos fijamos cuán bien o cuán mal ha pagado, digamos, en su historia. Si pagó bien es admitido, si no pagó bien no es admitido. Y después se miran las finanzas. ¿Cuál es su ingreso? Si su ingreso es independiente o es una persona que trabaja en una nómina, empleado. ¿Y cuáles son, digamos, cuál es la capacidad financiera que tiene esa persona de realizar el pago del crédito, de la cuota del crédito que está solicitando? Entonces, cuando tú ves eso, digamos, esa persona puede recibir un crédito. Ahora, si después hay algún desbarajuste, producto de, por ejemplo, puede haber sido la pandemia,
pero pudo haber sido un elemento fortuito que una persona tiene en su vida cotidiana. Esa persona interrumpe los pagos. Si interrumpe los pagos, quiere decir, digamos, que esa persona en ese momento no puede hacer el pago de la cuota, que es lo mínimo que tiene que hacer. Cuando se le juntan dos, peor. Si se le juntan tres, mucho peor. Entonces lo que tenés que buscar es cómo lo ayudas a que vuelva a pagar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia que nosotros buscamos revertir. Una cosa que es importante para que tus oyentes y tu audiencia sepa, que es compleja. El cobro de una cuota, la actividad de cobranza es la más compleja. Digamos, dar un crédito es bastante fácil, digamos, lo otorgas y la persona lo recibe, pero después lo que tiene el crédito, a diferencia del comercio tradicional, en donde tú compras algo, alguien te da algo, tú pagas y te lo llevas y la transacción queda cerrada, es que en estas circunstancias, digamos, el crédito queda finalizado cuando terminó de pagar la última cuota y muchos, digamos, créditos quedan con cuotas pendientes. Entonces, trabajar esa relación requiere de especialistas. Hay lo que se llama mora temprana, que es cuando una persona tiene un atraso leve, mora, digamos, mediana, que es cuando el atraso va siendo alrededor de entre 30 y 60 días, y cuando la mora pasa de los 60 días, que ya se ponen bastante más compleja, digamos, ¿no? Ahora, lo que tienen que mirar los inversores, y esto no lo digo porque no quisiera hablar de la mora, que te he hablado, digamos, bastante extensivamente, es cuál es el rendimiento. Hay muchas veces que inversores peruanos o argentinos o mexicanos, y yo charlo con ellos, y entonces me dicen, no, el otro día un inversor me decía en México, yo tengo un 5% de mora. Y le dije, mira, tú tienes un 5% de mora, pero tu rendimiento es del 26%. O sea, lo que tienes que enfocarte es que a pesar de que tienes un 5% de mora, tienes el 26%. Hay algunas personas, digamos, que tienen 7% de mora y tienen un rendimiento de 14%. Está en el rango. Lo importante, lo más importante del financiamiento colectivo es cuál es el rendimiento que tú obtienes comparado con el rendimiento que podrías tener en otras alternativas, ¿no? Entonces, ese es el foco. Y eso no significa que nosotros no debamos ocuparnos de la mora, que nos ocupamos y tenemos un departamento que trabaja activamente con personal especializado interno, externo, con cobradores exteriores. En Perú ahora con la pandemia no pudimos mandar personas a las casas, como hay un servicio de cobranzas en Perú, pero los mandamos. Pero esa actividad nosotros siempre nos ocupa muchísimo y tenemos mucha energía. Pero lo que sí queremos contarle a la audiencia es que cuando un cliente de un segmento D, digamos, tiene una tasa del 38%, ya está descontado en esa tasa que seguramente va a haber un 10%, 8%, 7% de personas que van a pagar mal y la gente va a tener el rendimiento de los que sí pagan bien, que podrá darte un 18, un 19, un 16. Esa es la lógica, digamos, ¿no? No hay que fijarse, hay que mirarlo, por supuesto, el amor hay que mirarlo, pero no hay que fijarse de fijación, digamos, que mi cartera vencida está en un 7 y me tengo que mirar si el rendimiento que estoy obteniendo es el adecuado. Tal cual. Yo justo yo le decía lo mismo a los inversionistas que tengo, que están en mis grupos, que me siguen por redes sociales y que invierten en Afluenta. Yo siempre les decía, vean el rendimiento que te está generando, ¿no? Que las estadísticas en Afluenta son bastante precisas y pues ayuda muchísimo. Ya para ir acabando y de hecho estamos muy agradecidos por... Sí. Permíteme otra cosa que es muy interesante para los inversores es que el inversor tiene que analizar que el sistema es así antes de ingresar, porque si cuando ingresa y le sube la mora 3%, se asusta y retira el capital, lo que está haciendo es cortar el sistema. El dinero trabaja cuando tú lo dejas en el sistema. Si tú lo retiras, no funciona. Y lo mismo pasa en la bolsa, con los fondos comunes de inversión, incluso con los seguros de retiro. Si vos estás invirtiendo en Mercado Libre, la acción de Mercado Libre un día bajó 2%, y dices, uy, te asusta si te vas, lo que haces es que ya certificaste, cementaste la pérdida. En cambio, si tú la dejas, y en particular en lo que es financiamiento colectivo, reinviertes en otros créditos y sigues invirtiendo, empiezas a recuperar, digamos, ese porcentaje que tienes de pérdida, pero también empieza a crecer otro volumen. Entonces, eso es lo que le ayuda a la gente. Hemos visto miles de casos. Afluenta tiene más de 23.000 clientes inversores en toda la región, con lo cual imagínate la cantidad de casos que hemos visto. Me imagino, no, tiene que ser grandísimo y de hecho a mí me parece increíble la iniciativa. Yo creo que las fintech están revolucionando en general las finanzas, la banca en Sudamérica. A mí me encanta el modelo de negocio. Bueno, no solo Sudamérica, ¿no? Todo el tema hispanohablante es
es impresionante lo que estamos viendo. Y acá viene la última pregunta que me gustaría hacerte antes de algunas palabras finales que puedas tener, y es, ¿qué se viene para Afluenta? ¿Cuál es tu visión para Afluenta en los próximos años? Mira, hemos tenido como distintos vectores de crecimiento que planeamos al inicio de la operación de la compañía, digamos, y que cada 18 meses lo revisamos para saber si estamos en lo correcto. Que hay un vector de crecimiento que tiene que ver con los mercados, digamos, ¿no? Hicimos Argentina, hicimos Perú, hicimos México. Después, lo que hicimos es paramos un poco el abrir nuevas oficinas, porque la verdad que la crisis que sufrió Argentina en el año mitad del 2018 hacia mitad del 2019 ha sido muy marcada. Entonces, al tener nuestro principal mercado, tuvimos que poner mucha energía, digamos, en los mercados en los que estábamos. Por lo cual hicimos bien, porque la verdad que Perú y México han crecido notablemente en este periodo de tiempo. Desde el 2018 hasta ahora han crecido notablemente. Entonces, nos ha ayudado a manejar esa crisis. Hay un segundo vector del cual acabamos de lanzar un producto, digamos, recientemente en la Argentina y lo vamos a extender a Perú y a México, que es financiamiento colectivo de pymes, digamos, ¿no? de créditos para pymes, que somos la primera compañía, digamos, que está haciendo esto de esta manera en Latinoamérica, digamos, porque el financiamiento colectivo, tal cual lo conocemos, es un financiamiento colectivo de personas, y ahora siempre le dimos a las personas crédito para consumo, comprar tu deuda, también le dimos crédito como para que desarrollaran actividades independientes, pero ahora viene el crédito a lo que es la empresa, digamos, ¿no? La estructura jurídica de empresa. Ese es un segundo vector. Y lo tercero es que nosotros estamos estudiando algunos otros productos para lanzar junto con los servicios que damos. Los servicios más cercanos a los servicios financieros, como los tenemos, digamos, es los seguros. Tenemos seguros que ya los clientes tienen seguros que mitigan a los solicitantes de crédito. En el caso de muerte, los inversores, cuando hay un fallecimiento, los inversores cobran igual. Estamos pensando en distintos productos de seguro para el hogar, para el auto, seguros de vida, seguros de accidentes personales que nos ayuden. Y también estamos pensando, digamos, en algún momento del año que viene, porque este año ha sido disrumpido por la pandemia, todo lo que tiene que ver con algunos productos de pago. Esencialmente la gente nos solicita créditos para llevar adelante un proyecto, y ese proyecto a lo mejor tiene que ver con pagar cosas o pagarle a profesionales que desarrollen alguna actividad. Entonces estamos incluyendo actividades de pago como billeteras para que los clientes puedan hacer, digamos, pagos desde allí del crédito que han solicitado con nosotros. Buenísimo, me parece genial lo que me comentas, y de hecho me parece emocionante porque es mucho de lo que vengo viendo, ¿no? En Perú hay una industria que está revolucionando mucho, que es el tema de factoring, crowdfactoring, está siendo fuertísimo. Bueno, cuando hablamos de empresas, también incluye lo que llamamos invoicing o factoring. Así que si Fluente entra por ahí, pues me Sí, parece sí. que puede ser una gran oportunidad y puede haber una muy buena difusión. Así que ahí apenas tengamos más información, seguro lo vamos a comunicar. Mira, ese invoicing tiene tasas de retorno más pequeñas, digamos, pero tiene una velocidad de circulación del capital distinto, digamos, ¿no? En el caso de Afluente eso no se ve disminuido, porque por más que prestemos a 2, 3 años, el mercado secundario, digamos, siempre le da a los inversores la liquidez necesaria para que puedan ofrecer sus créditos a otros inversores y poder tener la disponibilidad de la liquidez. La liquidez y las inversiones son algo que tienen que ir juntas, porque si no van juntas queda como desbalanceado el sistema. Excelente, excelente Alejandro. Bueno, esas eran las principales dudas que teníamos. No sé si quieres terminar con algunas palabras finales. Bueno, no, te agradezco tu tiempo, te agradezco el interés que demostraste en nosotros y en nuestra compañía. Nosotros estamos muy interesados en continuar creciendo en Perú. Hay muchas oportunidades. De hecho, en Perú tenemos servicios que todavía no tenemos en Argentina. Por ejemplo, tenemos Afluenta Óptima, que es una manera de invertir a través de algoritmos muy sofisticados, digamos, de machine learning, que le permiten a los inversores balancear su cartera. Imagínate un cliente que tiene 500 préstamos y que pone dinero nuevo para tener 60 préstamos, 50 préstamos más. ¿Cuáles elige como para balancear la cartera? Porque siempre la decisión es unitaria cuando tú decides invertir en un crédito o en otro, pero en realidad tienes que entender cuál es el rendimiento de la cartera. A lo mejor tu cartera está como muy arriesgada y estos algoritmos te ayudan a balancearla, digamos, haciéndola un poco más conservadora o viceversa, digamos, ¿no? Hemos analizado el rendimiento de los clientes, digamos, que tienen eso, y les ha ayudado a balancear su cartera y a obtener mejores resultados, con lo cual estamos muy contentos. Siempre tenemos productos nuevos para sacar, digamos, y tenemos cambios en curso. Excelente, excelente Alejandro. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por comentar todo esto. La verdad que
Es algo que recomendamos bastante en los videos. Afluenta Optima también. Hemos hasta hecho un tutorial de cómo utilizarlo Sí, porque es lo que lo yo vi. utilizo. Así que muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ti por tu tiempo, gracias y un saludo a toda tu audiencia. Y tienen la comunicación abierta con nosotros, digamos, siempre los clientes nos hacen llegar comentarios y también nos hacen llegar recomendaciones y muchas de esas recomendaciones luego las implementamos. Así que háganos saber sus comentarios. Excelente. Bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que en la descripción van a encontrar los 3 links, tanto para Perú, Argentina y México, para poder registrarse y obtener los descuentos que les estoy diciendo. En Perú es aproximadamente 50 soles, en los demás países es alrededor de 15 a 20 dólares, así que aprovechen ese dinero, vayan a registrarse desde esos links. Y recuerden también suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho, mi nuevo canal aquí y un par de videos para que vayan a verlos. Nos vemos, chao chao.